Siempre hemos tenido a la Amazonía como un pulmón verde, desgraciadamente nosotras lo tenemos como pulmón amigo, otras lo tienen como objeto para saquearlo, ¿no? Pero es que es parte del planeta y de la casa que habitamos, así que no nos queda otra que defenderlo todas juntas. La casa común es la tierra que habitamos, ¿no? Es el planeta que nos acoge, que no es nuestro, o sea que eso es algo que todavía no tenemos muy claro y precisamente lo debemos defender porque mientras algunas lo entendemos como un espacio que nos acoge y que tenemos que cuidar, tanto para las que estamos aquí como para las que vendrán, pues otras lo entienden como un espacio a su servicio, ¿no? Simplemente para extraer todo lo que puedan de él y enriquecerse con ello, ¿no? Entonces creo que frente a eso no nos queda otra que defenderlo, porque es que es la única que tenemos. Yo llevo más de 15 años en torno a movimientos por la soberanía alimentaria, la agroecología y demás, desde diferentes lugares, tanto lo global como lo más local. Y bueno, en concreto, en lo que yo más me he aterrizado es en la agricultura sostenida por la comunidad, que bueno, lo que significa es que generamos espacios comunitarios, colectivos, en los que las personas productoras y no productoras rompemos un poco esa relación clientelar y entendemos el alimento como bien común, ¿no? Que todas tenemos que ser corresponsables, ¿no? De lo que pase en torno a ese alimento. Y en eso es parte de lo que hacemos, y no hacerlo, pues ya estamos viendo cómo en muchos sitios se está perdiendo la biodiversidad, se está acaparando la tierra para cosas que no tienen nada que ver con la alimentación y mucho con los intereses de unas pocas, y también vemos cómo desaparece el medio rural, ¿no? Se ha entendido la necesidad de preservar la Amazonía, de preservar la naturaleza, los ecosistemas, pero no se ha entendido todavía que eso no se puede separar de los derechos de las mujeres, ¿no? y de trabajar por la equidad y la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, pues implica trabajar tanto como los otros y además un extra por hacernos visibles y por ser oídas. Y creo que movilizarnos es clave porque la pelea es de todas, ¿no? Al final, bueno, la movilización por la Amazonía es parte también de romper con una colonización y con un extractivismo, ¿no? Que tiene mucho que ver con, bueno, en su día con conquistadores que iban para allá desde aquí y hoy en día con las empresas, ¿no? Las transnacionales que van a extraer lo que pueden, ¿no? Y al final esas empresas son empresas que muchas tienen sede en nuestros territorios y es responsabilidad de todas el pelear contra eso. Y también creo que desde los países del norte, bueno, tenemos la suerte todavía de poder decirlo sin que nos maten, ¿no? Cosa que otras defensoras en sus territorios no pueden hacer. Bueno, dentro de ese privilegio que todavía tenemos, pues está en nuestra mano cómo lo utilizamos, ¿no? Y creo que también tenemos que utilizarlo para dar voz. No somos nosotras el sujeto político de esa lucha, ¿no? Está claro que son las compañeras que habitan los territorios, pero tenemos que aprovechar el privilegio que tenemos y la visibilidad que nos den para también pelear por ellas, ¿no? Porque en su pelea también va la nuestra.